Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Honduras reanudó su conteo preliminar de los votos de las elecciones presidenciales luego de que se presentara una falla en su sistema de divulgación y el conteo de la página oficial del sistema electoral muestra ahora que Salvador Nasralla aventaja por un pequeño porcentaje a Nasri Asfura. El presidente Donald Trump dice sentirse muy bien por la liberación del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue indultado por el mandatario estadounidense un año después de ser condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, una medida que desató una ola de críticas. Un nuevo episodio de tensiones se abre entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. El presidente Donald Trump sugirió que podría atacar territorio colombiano como parte de su campaña contra las drogas, mientras que Gustavo Petro criticó la amenaza a la soberanía. En economía hablaremos de la empresa Shein, la cual enfrenta varios procesos con la justicia en Francia por diversos motivos, entre ellos la venta de muñecas sexuales con rostro infantil y por competencia desleal, pero este no es el único problema que afronta la minorista china, porque también en Estados Unidos piden una investigación en su contra. En minutos la ampliación de esta noticia con nuestro compañero Luis Méndez Urich. Empezamos. Vamos a iniciar en Honduras, donde se reanudó el conteo preliminar de las elecciones presidenciales que se celebraron este domingo y que se había suspendido luego de que presentaran fallas técnicas en el sistema de divulgación. Los datos mostrados hasta ahora revierten la tendencia que se venía viendo en estos días. Con un 69.33% escrutado es ahora Salvador Nasralla, quien lidera con un 40.15%, como lo ven en pantalla, mientras que Nasri Asfura le sigue de cerca con un 39.70%. Y mientras Honduras espera el resultado de las elecciones, el expresidente derechista Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas, salió de prisión tras ser indultado por el presidente Donald Trump, según informaron su esposa y el Buró Federal de Prisiones. Para analizar este tema, saludamos a esta hora a Carlos Andrés Rodríguez. Él es docente e investigador en temas de seguridad y defensa. Carlos, bienvenido a France 24. Hola, un saludo para ti y para toda la audiencia. Carlos, no deja de sorprender que mientras Trump despliega a su ejército en el Caribe y amenaza además con intervenir en territorios de países vecinos, alegando que no están haciendo nada para combatir el narcotráfico, haya indultado a una persona condenada por inundar Estados Unidos con droga. Los demócratas lo llamaron hipócrita. ¿Usted qué opina? Sin ninguna duda es un doble discurso el que se viene presentando, no solamente con este evento del presidente Hernández, sino que viene pasando hace un tiempo en Estados Unidos. Eh, si bien es cierto fue indultado, no quiere decir que sea inocente. Y lo más paradójico de todo es que la investigación se hizo a cargo del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del fiscal de Estados Unidos. Realmente el mensaje que envía políticamente y diplomáticamente es bien complejo, porque de alguna u otra manera sí se genera ese doble rasero. Por un lado tenemos a Venezuela con un cerco, con una presión constante, y por el otro lado enviamos un mensaje diciéndole a otros presidentes de otra línea ideológica que está bien delinquir. Entonces yo creo que el mensaje es bien complejo, no solamente para los mandatarios de la región, no solamente para los políticos no solo de Estados Unidos y de toda Latinoamérica, sino inclusive para los narcos del mundo. Carlos, según los reportes, desde el año 2000, Honduras, por ejemplo, se convirtió en un punto importante para el tráfico de la droga que se dirigía a México y luego a Estados Unidos. Y después del golpe de Estado a Zelaya en 2009 se creó un ambiente propicio para el narcotráfico. ¿Cuál es hoy la situación en el país? Bueno, digamos que Honduras, como muchos de los países de Centroamérica, atraviesan unas dificultades políticas y sociales bien complejas. La inflación en Honduras viene creciendo de manera considerable. Hubo un cambio, digamos que en la lógica política que se venía manejando de gobierno netamente de derecha y en un gobierno que es distinto y no logra satisfacer plenamente las demandas que tiene la población frente a las necesidades que tienen en el día a día. En términos de crimen organizado, pues la dinámica también viene siendo un poco más compleja, no solamente en Honduras, sino en todo ese triángulo del Caribe. Entonces, digamos que todos estos elementos, sumados un poco a la presión de Estados Unidos, al ánimo de Estados Unidos de expandir un poco su control hegemónico en esta zona, pues hace que se genere un caldo de cultivo bastante complejo,
que se ponga en riesgo inclusive la manera y la forma en que estamos luchando contra el crimen organizado y contra el narcotráfico y el impacto que esto puede tener netamente en, digamos que en el desarrollo de Honduras. Si bien es cierto, el indulto del presidente Hernández se dio el 1 de diciembre, pues fue decisivo el anuncio, el simple anuncio del presidente Donald Trump de indultarlo, pues marcó definitivamente la forma en que la contienda electoral se desarrolló el pasado domingo. Ahora, ¿por qué entonces este discurso y estas acciones contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos, Carlos, no se enfocan en Centroamérica de la forma en que se ha hecho, por ejemplo, con México, Venezuela y Colombia? Ve que ese es un dato bien interesante, porque de alguna u otra manera Sudamérica sigue siendo la región del continente donde sale de esa materia prima que es la hoja de coca. Estados Unidos, Norteamérica sigue siendo el mercado donde llega toda esta droga y Centroamérica pues sigue siendo el punto logístico que une los dos, digamos que las dos partes del continente. En un estimado que sacaba Estados Unidos hace poco se habla que cerca del 4 o 6% de la droga que se mueve realmente se logra incautar. Entonces, digamos que todas estas estrategias de interdicción, todas estas estrategias de mitigación de cultivos que se hacen en Sudamérica, pues quedan cojas si no se logra anclar plenamente a la estrategia que tiene Estados Unidos para frenar y combatir un poco la producción. Digamos que el gran debate que se ha generado no solamente ahorita, sino históricamente, es que los muertos quedan en Sudamérica y en Centroamérica y el dinero queda en Estados Unidos. No solamente pasa con el presidente Hernández, muchos de los narcos colombianos han negociado con la DEA penas que realmente no contemplan el daño que le hicieron a la ciudadanía norteamericana, pero digamos que pagan penas cortas y todo el dinero queda en Estados Unidos. ¿Qué mensaje entonces envía esta medida, Carlos, a otros líderes latinoamericanos que han sido condenados o señalados de narcotráfico? Yo creo que envía, digamos que dos mensajes en lo político, en lo simbólico demasiado complejos, y es que de alguna u otra manera la credibilidad del gobierno, la credibilidad de las acciones que se vienen desarrollando, y más aún la legitimidad, por ejemplo, de lo que se viene presentando en este momento con Venezuela quedan en entredicho realmente. Quien era Carlos Andrés Rodríguez, docente e investigador en temas de seguridad y defensa. Muchas gracias por acompañarnos a analizar este tema aquí en France 24. A ustedes por la invitación. Feliz noche. Y en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el presidente Donald Trump sugirió que Colombia también podría ser blanco de ataques terrestres. La medida incrementa las tensiones con el país andino luego de que en octubre el presidente Gustavo Petro fuera incluido en la lista Clinton tras ser acusado de ser un líder del narcotráfico. Petro criticó las amenazas a la soberanía. He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela. En medio de la tensión, Venezuela y Estados Unidos acordaron continuar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos. Esto luego de que el sábado Donald Trump declaró que el espacio aéreo del país caribeño estaba completamente cerrado. El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado este cierre como un acto de terrorismo psicológico que busca derrocarlo y al mismo tiempo afirma que hay normalidad del espacio aéreo. Samuel Salgado Castro nos explica la situación. El espacio aéreo de Venezuela está cerrado en su totalidad, según el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump del pasado sábado. Pero este martes la Autoridad Aeronáutica de Venezuela recibió una solicitud del gobierno de Estados Unidos para reiniciar los vuelos de repatriación de migrantes desde ese país hacia Venezuela. Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves operadas por la empresa Eastern Airlines en la ruta Phoenix, Arizona-Maiquetía, para que aterricen en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, como de manera periódica semanal ha venido ocurriendo los días miércoles y viernes, desde el acuerdo suscrito entre nuestro gobierno y la administración estadounidense. Con esta autorización, el gobierno venezolano pretende demostrar que no existe riesgo de circular por el espacio aéreo del país a pesar de las advertencias de Trump. En los últimos días, el aumento de la tensión militar en Venezuela ha causado la cancelación de vuelos comerciales hacia Caracas por parte de varias aerolíneas internacionales, generando confusión en la población. Esto de cerrar los espacios aéreos, sí, de verdad, nos da angustia, como sé que le da angustia a todo el pueblo de Venezuela. Pero estamos bastante tranquilos con él. Confiamos en que todo vaya bien.
El Servicio Global de Seguimiento de Vuelos, Flight Radar 24, mostró desde el sábado los impactos en el espacio aéreo venezolano. A excepción de algunas aerolíneas como la estatal Conviasa o la internacional Wingo, ningún avión circulaba. Un acto de terrorismo psicológico, según el gobierno de Nicolás Maduro, que revocó los derechos operativos de 6 importantes aerolíneas internacionales que habían cancelado sus vuelos hacia Venezuela. Tras la represalia del gobierno venezolano, algunas de estas aerolíneas ya anunciaron su intención de reanudar sus vuelos comerciales a Caracas tan pronto como haya condiciones de seguridad. Es el caso de Avianca y de la española Iberia. Mientras que Air Europa y Plus Ultra no han anunciado un levantamiento de la suspensión y Caracas no les ha revocado los permisos. 40 minutos duró la llamada telefónica que tuvieron este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Trump señaló que la conversación fue excelente y que hablaron sobre las sanciones que impuso la Casa Blanca contra funcionarios brasileños, haciendo referencia al castigo que impuso al juez Alexandre de Moraes tras la condena contra Jair Bolsonaro. El mandatario añadió que también discutieron sobre el comercio binacional. Lula, por su parte, celebró que Estados Unidos haya retirado en noviembre el arancel del 40% adicional de impuestos a algunos productos brasileños y pidió reforzar la cooperación para combatir el crimen organizado internacional. Vamos ahora a Perú, donde atentaron contra el aspirante a la presidencia por el Partido Libertad Popular, Rafael Belaunde, cuando faltan 5 meses para las elecciones. El candidato no presentó heridas graves, pero las autoridades electorales instaron al gobierno a que proporcione seguridad a los políticos antes de los comicios. Los detalles desde Lima con nuestro corresponsal Francisco Zacarías. El empresario y precandidato a la presidencia de Perú, Rafael Belaunde, fue atacado a balazos mientras se desplazaba en la provincia de Cañete, al sur de Lima. Según las investigaciones de la policía, 2 delincuentes a bordo de una motocicleta atacaron su vehículo. Las lunas blindadas protegieron a Belaunde, quien resultó ileso. Al respecto, el comandante general de la policía, Óscar Arriola, afirmó que el candidato no había recibido ninguna amenaza, extorsión ni chantaje antes del atentado. Además, se han descartado conflictos o litigios sobre los terrenos que Belaunde visitaba. El político es líder del Partido Libertad Popular y nieto del expresidente Fernando Belaunde Terry. Tras conocerse el ataque, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, exigió al gobierno del presidente José Gerí implementar medidas de seguridad para los candidatos de partidos políticos. Por su parte, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se solidarizó con Belaunde y expresó su repudio contra el atentado y señaló que se trata de un hecho intolerable. Pero este no es el primer acto de violencia contra los políticos. Hace unos días, el abogado Percy Panaqué, quien postulaba al Congreso, fue asesinado a balazos al norte del Perú. En medio de una alta ola criminal de extorsiones y asesinatos, los peruanos acudirán a las urnas en abril de 2026 para elegir a un nuevo presidente, 130 diputados y 60 senadores. Después de 5 horas concluyeron las negociaciones entre el presidente Vladimir Putin y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov declaró que no se ha alcanzado ningún acuerdo y que la paz no está cerca. Añadió que uno de los puntos conversados fue la disputa territorial y que algunas de las propuestas de Estados Unidos son más o menos aceptables. Esto fue lo que dijo. Naturalmente discutimos con colegas estadounidenses el contenido de esos borradores, de los planes de paz para Ucrania, esos documentos que los estadounidenses presentaron a Moscú hace algún tiempo, los revisamos. No discutimos fórmulas específicas ni propuestas estadounidenses específicas, debatimos la esencia de lo que contenían esos documentos, estuvimos de acuerdo con ciertos puntos y el presidente Vladimir Putin se lo confirmó a sus interlocutores. Criticamos algunos aspectos y el presidente no ocultó nuestra actitud crítica, incluso negativa, ante varias propuestas. Quien fue la jefa de la diplomacia de la Unión Europea entre 2014 y 2019 fue detenida este martes. Se trata de Federica Mogherini. La policía de Bélgica la capturó en Bruselas en el marco de una investigación por fraude relacionado con financiamiento del bloque para formar jóvenes diplomáticos. En el proceso también detuvieron al italiano Stefano Zanino, director general de la Comisión Europea, y la policía realizó varias redadas en la capital europea. Vamos ahora con nuestra sección de economía.
Para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio mi compañero Luis Méndez Urich. Luis, ¿qué tal? Todo bien, Andrés, un placer. Luis, vamos a empezar hablando de Francia porque en ese país aumentaron los problemas para la empresa minorista Shein. Así es que los representantes de dicho conglomerado no acudieron a la comparecencia agendada ante la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Asamblea Nacional Francesa. Ahora, este despacho remitirá su futuro al Ministerio Público. No es la primera vez que Shein se ausenta a una comparecencia en el Parlamento francés. Fue citada por primera vez el 18 de noviembre tras conocerse la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil. Posteriormente recibió un llamado por parte de la referida comisión, quien instó a Shein a acudir al Parlamento. No obstante, el 26 de noviembre y ahora el 2 de diciembre también fueron ausencias por parte de la minorista. En ambos casos, Shein solicitó un ajuste de horario debido a los procedimientos paralelos que lleva adelante el gobierno. Acabamos de salir de la reunión de nuestra comisión. Tomamos nota de la ausencia del señor Ruffat. Y como acabo de indicar, y de acuerdo con la oficina de la comisión, remitiremos el asunto al fiscal general por la incomparecencia del señor Ruffat y de la empresa Shein ante nuestra comisión. Andrés, pero mucho hemos hablado de esta empresa en los últimos días, en las últimas semanas, pero ¿quién es Shein? Shein es una minorista que en principio se dedicó a la comercialización de modas y prendas deportivas. Actualmente trabaja en más de 220 países, pero en Francia los problemas se han intensificado, pues la administración de Emmanuel Macron, además del procedimiento por la venta de muñecas ya mencionado, está ante una causa interpuesta por una coalición de federaciones de comercio franceses contra esta empresa de origen chino por competencia desleal, un procedimiento independiente al que lleva adelante el gobierno francés, pero que refuerza la presión institucional sobre la plataforma asiática. Pero los problemas de Shein no se limitan solamente a Francia. En Estados Unidos, el senador por el estado de Arkansas, Tom Cotton, instó a la fiscal a investigar estas plataformas. Empresas chinas comunistas como Shein y Temu inundan nuestros mercados con productos ilegales y falsificados. Instó a Pam Bondi a tomar medidas contra sus almacenes ubicados en Estados Unidos. Se lee en una publicación de X. Luis, vamos a cambiar de tema y avanzamos ahora con el informe presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Así es, el organismo prevé que el crecimiento económico mundial seguirá siendo frágil y apunta a varios focos de riesgo, entre ellos los aranceles y desequilibrios fiscales, pero también alerta sobre un posible impacto de la inteligencia artificial en las bolsas mundiales. En este sentido, el organismo estima un crecimiento mundial de 3,2% para el presente año, pero luego experimentará una caída de 0,3 puntos porcentuales para crecer nuevamente en el año 2027 hasta el 3,1%. Sin embargo, nuestras perspectivas ponen de manifiesto fragilidades claves en el horizonte, desde el aumento de las restricciones comerciales hasta la incertidumbre política y preocupaciones sobre la seguridad de la cadena de suministro, pasando por el aumento de las presiones sobre el gasto público debido al incremento de los requisitos de defensa y los crecientes impactos económicos y fiscales del envejecimiento de la población y las vulnerabilidades asociadas a la alta valoración de activos financieros, como en el caso de las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial y las criptomonedas. Pero recordemos que dentro de este organismo hay varios países latinoamericanos que forman parte del mismo de alguna manera. Costa Rica es la nación que prevé un mayor crecimiento con un 4,2% para este año 2025, mientras que México sería el de menor crecimiento con un 0,7% para este año. A pesar de una ligera caída en el año 2026, se estima un crecimiento moderado para cada una de las economías de estas naciones latinoamericanas en el año 2027. Pero hablando también de inflación, Colombia sería la que, de acuerdo con este organismo, registre el indicador más elevado con un 5,1% para este año 2025, seguido de Chile y México. Las estimaciones registran que Costa Rica cerrará el año con una deflación, pero se proyecta que la inflación recuperará
sus números en los próximos años, no solo por las estimaciones de este organismo, sino también por las proyecciones del Banco Central de esa nación. Bien, Luis, vamos con Bolivia porque la nación avanza en un plan para recuperar ingresos. Así es, a través de un comunicado de la Cancillería se hizo oficial la petición del presidente Rodrigo Paz de levantar las restricciones de visado para atraer el turismo. Hoy corregimos esa decisión. Bolivia deja atrás las barreras ideológicas que no aportan al desarrollo del país y apuesta por una apertura, la integración y la cooperación internacional. Así se lee en parte del comunicado de la Cancillería. Corea del Sur, Sudáfrica, Bulgaria, Malta, Rumania, Emiratos Árabes Unidos, Israel y Estados Unidos son las naciones que se benefician de esta medida. De acuerdo con el gobierno boliviano, esta apertura podría generar un flujo aproximado de $80 millones entre el año 2026 y 2030, como resultado del incremento de la actividad turística. Pero hay que recordar que años atrás una gran fuente de ingresos de Bolivia era la exportación de gas y sus principales mercados eran Argentina y Brasil. En la actualidad, Bolivia ha disminuido la venta de gas, sobre todo a Brasil, en parte por la falta de inversión y también de exploración. Y Argentina le ha estado robando ese mercado, vendiendo gas a Brasil desde su complejo de Vaca Muerta a través de gasoductos colombianos, algo que cuestionó el presidente Rodrigo Paz. Me duele que hoy Argentina, a través de Bolivia, le venda gas a Brasil, pronunció el mandatario. Bien, Luis, vamos a seguir ahora en la región para hablar de las exportaciones de vino en Chile. Así es, de acuerdo con datos oficiales, la nación registró en el mes de octubre su mejor periodo para el envío de vinos al exterior, siendo Brasil el principal destino de los productos chilenos. Durante el 10º mes del año, es decir, el mes de octubre, se enviaron 4,8 millones de cajas, lo que representa un alza en torno al volumen de 6,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año 2024. También hubo un incremento en el valor y este fue de 4,9% respecto a octubre del año 2024, a pesar que el precio del producto descendió 1,4 puntos porcentuales. Brasil fue el principal mercado de los vinos chilenos con un incremento de 16% en volumen. Bien, y vamos a cerrar con nuestra cifra del día, Luis. Esta tiene que ver con los 300 a 350 millones de euros de ganancia que espera el grupo de moda alemán Hugo Boss para el próximo año. Luis, muchas gracias por la información de la economía. A ti, Andrés, un placer. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros.